Buenos días a todos. Procuraré ser leal a los 10 minutos que me han otorgado. En primer lugar, es lógico y de justicia que agradezca a la Fundación Independiente la iniciativa de estas jornadas, porque el tema no solo es de la máxima actualidad, sino que es una prioridad absoluta en España. Yo les reconozco que me preocupa cuando los políticos se ponen a reformar la educación. Y me preocupa además cuando dicen que lo van a hacer mediante un pacto de Estado. No es que tenga una desconfianza estructural hacia los políticos, yo he sido político, pero muchas veces los pactos de Estado consisten en repartirse esferas de poder. Y eso es solo una visión pequeñita del problema que nos ocupa. Porque cuando hablamos de educación, hablamos de libertades. No es un terreno solo de intervencionismo administrativo, no estamos hablando de un servicio público monopolizado por el Estado, sino estamos hablando de libertades públicas fundamentales, además. El artículo 27 de la Constitución, se ha hablado en la mesa inaugural, os ha hecho alguna referencia a él, está bastante bien. Puede ser confuso, puede tener una sistemática discutible desde un punto de vista teórico, pero está bastante claro. Dice casi todo lo que hay que decir, lo dice de forma coherente, y ha dado lugar a una interpretación por parte del Tribunal Constitucional que da al sistema cierta seguridad razonable. Pero, sin embargo, el sistema educativo no responde a esa claridad conceptual del artículo 27 de la Constitución. Es más, yo me atrevería a decir que probablemente el único tema en que el debate político sigue siendo el mismo que en el año 78 es la educación. En otros muchos temas, las cosas o las perspectivas con las que se discutió la Constitución las ha superado la historia. Monarquía, república, Estado centralizado, descentralizado, nacionalización de los medios de producción, no nacionalización, debates que hubo en aquellos años, la historia los ha ido despejando. En educación sigue habiendo el mismo cansino debate que llevamos un siglo con él. Público, privado, laico, no, libertad, falta de libertad. Cansino y aburrido, pero muy importante, obviamente. Y además, en el caso concreto de la educación, la sociedad civil en España está ampliamente movilizada. Tenemos uno de los sectores de iniciativa social más potentes de Europa en materia de educación. Es decir, aquí la sociedad civil sí ha dado la cara históricamente, pero sin embargo no recibe el aprecio y el respeto desde los poderes públicos que se merecería. Es más, muchas veces la gestión administrativa de la educación, eso está pasando hoy en algunas comunidades autónomas de España, está transida de acoso, desconfianza y agresión explícita a la educación de iniciativa social. Y lo que es incluso más grave todavía, desconocimiento y cercenamiento de los contenidos prácticos del derecho constitucional de las familias a ocuparse en libertad de la educación de sus hijos. Pongo el ejemplo, por concretar algo, por ejemplo, lo que está pasando en la Comunidad Valenciana estos días. No es razonable que a estas alturas del siglo XXI en un país europeo las administraciones públicas desgasten sus energías en atacar la iniciativa social, en querer ocupar su espacio, en desconfiar de los derechos de los ciudadanos. Por eso, repito, cuando se habla de reforma de la educación y de hacerla a través de un pacto de Estado entre políticos, yo manifiesto una legítima preocupación, no una desconfianza estructural, pero una legítima preocupación. Me gustaría que se escuche y se respete sin prejuicio y sin miedo los frutos de la libertad de la sociedad civil española en materia de educación. Y quisiera transmitir una reflexión que seguro que todos tenemos evidente, porque casi todos tenemos familia, vivimos en familia, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos sobrinos, nietos, y es por qué nos preocupa tanto habitualmente a las familias este tema de la libertad de educación. Yo me siento responsable de la educación de mis hijos, y no porque lo diga la Constitución, aunque agradezco profundamente que lo diga la Constitución, pero la razón por la que yo me siento responsable de cómo se educan mis hijos, ya mis nietos a estas alturas de mi vida, no es solo porque la Constitución me dé ese derecho, sino porque amo profundamente a mis hijos y a mis nietos. Y como los quiero profundamente, quiero que sean buenas personas. Y me parece que lo que se les transmite en la escuela es fundamental para que estén en condiciones óptimas de ser buenas personas, o lo contrario, hacérselo más difícil. Por lo tanto, me siento llamado con responsabilidad y no voy a renunciar a eso, porque sería como renunciar al cariño a mis hijos y a mis nietos, a ocuparme de qué se les transmite en la escuela sobre lo importante. Lo importante es saber en qué consiste ser una buena persona. Lo demás, habilidades técnicas, artísticas, idiomáticas, estupendo, pero lo esencial en la vida es aclararse sobre en qué consiste ser una buena persona. Por lo tanto, aun reconociendo que una gran parte de las familias de España, por desgracia, no se ocupan de la educación de sus hijos, triste constatación, pero es así, sí creo que hay que pedir a los poderes públicos que sean conscientes que esa parte quizá minoritaria de las familias de España que sí se preocupan de la educación de sus hijos, se preocupan con una convicción y sentido de la responsabilidad profundo, inderogable y que debería ser respetado siempre.
Quizás sean una minoría esas familias responsables, pero lo hacen por una razón de esas profundas. No es el ejercicio formal de un derecho teórico que nos otorga el ordenamiento jurídico, sino una convicción de las de fondo. Y, sin embargo, hay que constatar que todas las reformas educativas en España, desde los comienzos de los años 80, recién en vigor la Constitución, hasta las últimas, realizadas la pasada legislatura, han ido acompañadas no solo de un legítimo y normal debate intelectual, sino de profundo descontento social, manifestaciones de unos y de otros que veían sus libertades amenazadas. Es decir, el juego de la libertad, de la iniciativa privada, de los derechos de los padres garantizados en la Constitución, no tienen un razonable acomodo en el marco normativo y en la gestión del sistema educativo. Y sería una pena que la reforma educativa que nos anuncian ahora a través de un pacto de Estado, suponiendo que se llegue a él, pueda suponer pérdida de cotas de libertad y no garantía y aumento de esas cotas de libertad existentes para el ejercicio de un derecho tan legítimo como responsable, que es ese de que las familias se puedan ocupar de verdad, por un sentido de la responsabilidad nacido y fundado en el amor a los hijos, de qué visión del ser humano se transmite en los temas importantes de contenido moral e intelectual a los niños en las escuelas. Hay problemas serios hoy día para educar, por supuesto. Vivimos en una sociedad en la cual cada vez compartimos menos cosas los ciudadanos, de Europa en general. El humus cultural propio de la tradición humanista occidental se va resquebrajando. Y por lo tanto el sistema educativo cada vez encuentra más dificultades para ser unitario, para tener un contenido mínimo, consensuado y aceptado por todo el mundo. Tenemos antropologías de lo más discutibles que, disfrazadas de modernas pedagogías, suponen un cercenamiento práctico de la autonomía educativa de centros y de profesores. Y ahí tiene mucha culpa también las administraciones públicas, que dan un amparo a eso que algunos han llamado la secta pedagógica, que muchas veces cercena la verdadera libertad de educación. Hay muchos políticos que no renuncian a querer usar la escuela al servicio de sus proyectos más o menos revolucionarios de la sociedad. Esto ha pasado con la escuela desde la Revolución Francesa, es decir, desde que el Estado puso sus manos en la escuela. Siempre ha habido políticos, más o menos revolucionarios, más o menos totalitarios, que quieren usar la escuela para transformar la sociedad. En España tenemos ahora un ejemplo muy concreto con esas leyes llamadas de derechos de los LGTBI que se están aprobando en distintas comunidades autónomas y que ahora, con carácter de proyecto de ley general, se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que suponen un intento claro de utilizar la escuela para el adoctrinamiento de todos los escolares españoles al servicio de una visión de la sexualidad. Muy respetable, pero una de las muchas que hay. Yo no la comparto, por ejemplo, y no entiendo por qué el Estado puede querer imponer a mis hijos una visión de la sexualidad, como no entendería que quiere imponer la mía a los que no la compartan. ¿Por qué no respetamos la libertad en estos campos? Por ejemplo, el de la sexualidad. Como se ve, las amenazas a la libertad en la educación no son teóricas o del pasado, las estamos viviendo también en estos momentos en normas que se están discutiendo o se empiezan a aplicar a nuestro alrededor. Hay otro problema muy real para la libertad, que lo enuncié antes y me voy a detener, y es que hay muchas familias que no ejercen sus derechos. Y a mí me apena especialmente que sea así, pero es un dato de hecho. Por lo tanto, me da la sensación de que necesitamos mucha más libertad. Menos poder político en la educación y más libertad. Más autonomía de los centros, empezando por los públicos. Más libertad de elección, más evaluación, más información para elegir con transparencia y libertad los padres el tipo de educación que quieren, los profesores los centros en que quieren trabajar y la sociedad medios para evaluarla. Las leyes educativas hablan de la autonomía de los centros, pero no existe en el sector público. Porque a esos centros a los que se les proclama la autonomía luego se les explica la Ley General Presupuestaria, la Ley de la Función Pública, la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, y la autonomía se queda en cero. ¿Cómo en algo tan delicado, en una sociedad tan plural, en un mundo tan cambiante, la escuela pública no puede tener autonomía real? No es serio, sin más. Es que no debiera ser planteable. Ese sí es un reto en serio para reformas educativas. Y si quiero que se reconozca autonomía en el sector público, ¿qué no decir del sector social? La misma autonomía como mínimo. ¿Por qué desconfiar de los plurales proyectos pedagógicos? ¿Cómo es posible que en una sociedad avanzada europea del siglo XXI todavía haya gente que tenga miedo a la libertad y a la competencia en materia de educación? Como si la educación debiera regirse por reglas completamente distintas del resto de los sectores de la actividad pública, administrativa o empresarial. Que no, que la libertad funciona en el terreno de las telecomunicaciones, de la energía, de la venta al por menor y de la educación. Porque el humano funciona bien con libertad. La libertad genera calidad. No es posible calidad sin libertad y competencia. ¿Cuándo lo aprenderemos para la educación? ¿Cuándo dejaremos de lado los mitos decimonónicos en materia de educación que siguen inspirando tantos programas políticos y propuestas normativas?
y confiamos en la gente, en su libertad, que algunos se equivocarán, estupendo. Un sistema libre se autocorrige. Por lo tanto, pediría, y concluyo porque van mis 10 minutos, sobre todo mucha libertad, más libertad, que los políticos retiren en la medida de lo posible sus manos de la educación, que las pongan solo para servir y apoyar a los agentes reales de la educación, que son las familias y los profesores, y pensando en el bienestar de los niños y no en las cuotas de poder y de presupuesto que cada uno quiere manejar, creyendo que lo hará mejor que la libertad de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benigno. Continúo, pero pido disculpas, no me había dado cuenta que está la presidenta de la Comunidad de Madrid, no había puesto entre las autoridades para saludarla y muchas gracias por estar aquí. Pues tiene la palabra José Antonio Marina, está también dentro del grupo anterior. Me dice que diga solo que es catedrático de bachillerato, saben que es doctor honoris causa, filósofo, una de las personas que más conoce y sabe sobre la inteligencia, ensayista y yo creo que una de las grandes cabezas que hay en España. José Antonio. Bueno, le he pedido a Alfonso que dijera en calidad de lo que estoy aquí, que es de catedrático de bachillerato. Eso significa que yo estoy en la trinchera. Y muchas de las cosas que oigo me suenan, por ejemplo, las que ha dicho Marcial, secretario de Estado, me suenan a músicas celestiales. Estoy en dos trincheras. Una es la trinchera educativa, que es la trinchera de lo que pasa en los centros, de lo que pasa con los 700.000 profesores, de cómo son, de qué han hecho todos los gobiernos con la formación del profesorado, que ha sido nada, y que siguen haciendo nada. Se ha sustituido el CAP por los máster y es una vergüenza que hayamos confiado en las universidades para formar a nuestros profesores porque no les interesa y porque no lo saben hacer. De manera que empezamos por ahí. Segundo, el Marcial se ha equivocado en una cosa. Cuando el ministro me pidió que hiciera el libro blanco de la profesión docente, no, el libro blanco de la función docente, yo le dije, no, en todo caso haré un libro blanco de la profesión docente, porque él mismo habló solo de funcionarios docentes. Y hay por lo menos 150.000 profesores que no son funcionarios, que son los que pertenecen a la enseñanza concertada. ¿Con esas qué hacemos? No hacemos nada. Tercero, el segundo frente en que me muevo es que desde hace 10 años fundé una universidad para padres online, por el que han pasado 25.000 familias, de manera que sé exactamente lo que pasa en las familias. Cuarto, incluso Benigno está cayendo, yo creo, en un error. A la sociedad española no le interesa la educación. Le interesará a algunos padres, pero a la sociedad no. Ejemplo, ¿han visto ustedes alguna vez en las encuestas del CIS que la educación aparezca en algún momento entre las preocupaciones españolas? En ninguno. ¿Quieren ustedes que mejore la educación? Vamos a empezar una campaña a ver si durante 6 meses aparece la educación entre los 3 primeros problemas de la sociedad española. Entonces sí se movilizarán los políticos. Mientras tanto, no. No, ¿por qué? Si no protestan, señalan que está todo el mundo muy contento. En este momento, la educación en todo el mundo está en un estado efectivamente de emergencia. ¿Por qué? Porque las cosas cambian muy rápidamente, porque no sabemos bien lo que hay que enseñar a nuestros chicos. Ya sé que el marco antropológico está muy claro, el marco ético está muy claro, Benigno, pero acuérdate las discusiones que tuvimos entre si era un marco ético o un marco religioso. De manera que vamos a ver que los problemas son más complicados de lo que hay. Yo trabajo mucho por el pacto educativo y, de hecho, el mismo equipo con el que hice el libro blanco de la profesión docente, hicimos unos papeles para un pacto educativo. Y antes de las elecciones, Nicolás es testigo, estuvimos a punto de que los partidos firmaran una hoja de ruta para un pacto educativo.
donde, bueno, cada uno tenía que ceder a alguna cosa muy elemental y que les venía bien. El PP tenía que decir que la LOMCE seguía vigente, pero como una ley de transición. Los partidos de la oposición que aceptaban la LOMCE, pero que tenía que ser sustituida, cosa que estaban prometiendo que iban a sustituir la LOMCE inmediatamente de llegar al gobierno si llegaban, cosa que era imposible. No se puede sustituir a una ley orgánica si no hay otra ley orgánica. De manera que estaban también jugando de farol. Y que después necesitábamos un pacto educativo en 6 meses. Hicimos un estudio que, entre otras cosas, empezaba con algo muy elemental. En España ha habido muchos intentos de pacto educativo. ¿Por qué no funcionó? ¿Dónde estuvo el escollo? Antes se ha dicho que hubo un pacto educativo en la Constitución con el artículo 27. Eso no es verdad. Y si se ve la historia de ese artículo, se ve que fue un artículo conflictivo en que se llegó a una situación de compromiso. Recuerden ustedes que el Partido Socialista se fue de la comisión que estaba estudiándolo porque no quería firmar ese artículo. Después lo firmó, pero con una condición: dejamos los temas sin tratar y se irán aclarando por leyes ordinarias. Y efectivamente eso que hemos hecho, pero mal, hacerlo con leyes ordinarias. De manera que sí necesitamos ver qué es lo que quedó, lo que no quedó claro en el artículo constitucional. Entre otras cosas, la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, en lo que estaba insistiendo, es en la libertad de emprender o de iniciar o de fundar centros educativos. Y el problema no sale por ahí. El problema sale en estos 6 temas. Primero, que son, supongo yo que sean los que se están discutiendo en la subcomisión, porque yo no he querido ir. Me invitaron y no quise ir porque sé lo que son las comparecencias en una subcomisión. Va una persona allí, le dicen que en 20 minutos arregla la educación, lo dice de palabra y se va. Los pactos educativos se hacen sobre documentos y sobre documentos que se publiquen. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué se está haciendo en esa subcomisión? ¿Es que no interesa a la sociedad lo que se está discutiendo allí? ¿Qué es lo que pasa? Que los mismos periodistas que están cubriendo la información educativa dicen que no saben lo que pasa, que no se enteran. Así no se hace un pacto educativo social. No. Hay primero que llamar a la sociedad para decir que hay que hacer un pacto, que hay que cambiar la educación. Y vamos a ver por qué razón estamos discutiendo tanto. Venía a tener una cosa: casi todos los problemas fundamentales que hay son de finales del siglo XIX. Cuando en tiempos de Cánovas, siendo ministro Orobio, de repente impone, por ejemplo, que los programas universitarios tienen que estar bajo control de la Iglesia, se va una serie de catedráticos que forman la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, pues todavía seguimos un poco así. Los problemas realmente complicados son los siguientes. Primero, este parece que es de estructura educativa. Si la escuela debe ser inclusiva, comprensiva o debe ser diferenciada. Y ahí hay dos posturas. Una de los partidos conservadores dicen debe ser diferenciada y los partidos, digamos, progresistas debe ser comprensiva. Ese es un problema serio. Segundo, la competencia, ¿cómo se definen en lo que hay que enseñar? Vamos a ver. La libertad de enseñanza tiene un problema terminológico en España, porque en España la palabra enseñar no es correlativa a la palabra aprender. Yo puedo enseñar una cosa en un escaparate. Sin embargo, en pedagogía, cada vez que se habla de enseñanza hay que hablar de aprendizaje y, por lo tanto, no es la libertad de enseñanza, sino la libertad de aprender. Y aquí lo enfocamos de otra manera. ¿Quién tiene este derecho? ¿Quién tiene el derecho a decidir, a administrar el derecho a la educación? ¿El Estado? No. ¿Los padres? Tampoco. El titular del derecho a la educación es el niño y el adolescente, que tiene el derecho de ser bien educado y exigir a todos los que están a su alrededor, sea Estado o sea familia, exigir recibir una buena educación. Y ahí tenemos que hacer todo, ahí tenemos que estar todos. Porque no es verdad que las familias sean tan benéficas o sepan qué es lo que tienen que hacer. Las familias están en este momento en un estado de desconcierto colosal. Y entonces alguien tendrá que decir hacia dónde van las cosas. Alguien tendrá que decir qué es lo que se está haciendo en otros países. Alguien tendrá que decir qué funciona o qué no funciona. ¿Por qué? Porque de buenas intenciones están llenos el camino de decir. Fíjese usted, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que puede hacer un Estado bien intencionado.
que es la Ley de Reforma de Enseñanza Secundaria del ministro Sáenz Rodríguez, que decía lo siguiente: la formación clásica y humanista ha de ser acompañada de un contenido eminentemente católico y patriótico. La revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo antihispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de la historia universal, principalmente en sus relaciones con España. Se trata de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española, la categoría superior universalista de nuestro espíritu imperial. Donde pone aquí España, pongan aquí Cataluña, o pongan aquí el País Vasco. ¿Y qué pasa? Pues estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Es decir, ¿cómo modulamos esto? ¿Quién es una de las personas más interesantes en el tratamiento de la educación en los países democráticos? Amy Goodman. Pues dice una cosa muy sencilla. Una teoría democrática de la educación proporciona unos principios tales que, en relación con los desacuerdos sociales que va a haber, porque la educación es el rompeolas de todas las contradicciones de una sociedad y, por lo tanto, es un lugar muy conflictivo, unos principios tales que, en relación con los desacuerdos sociales, contribuye a definir quiénes deben tener autoridad para tomar decisiones sobre educación y cuáles son los límites morales de esa educación, de esa autoridad. Y en eso estamos, pero hay todavía más problemas. Los problemas surgen siempre no de la educación en general, surgen de la educación pública. Y el problema surge es quién debe gestionar la educación pública. Si debe ser gestión estatal o debe ser gestión social o concertada. El modelo español me parece muy bueno, el modelo de educación concertada me parece muy bueno si no se hubiera pervertido. ¿Por qué? Porque hayan jugado todos los gobiernos. ¿Por qué razón, cuando un gobierno está en la oposición, sobre todo si es de izquierdas, se dice que va a cambiar la educación concertada y cuando llegan al gobierno no? Pues por una razón estrictamente económica. La asignación por alumno que hay en la educación, en la escuela concertada, ha llegado a ser hasta el 40% mejor que en la escuela pública. Pero claro, nadie da duros a 5 pesetas. Si yo digo a las escuelas concertadas, tenéis que funcionar con el 60% de lo que funciona una escuela, van a preguntar, ¿y el otro 40% de dónde lo saco? Y ahí todo el mundo ha mirado a otro lado y ha dicho, mira, arréglate como puedas. Y el arréglate como puedas es que se han ido creando una especie como de corruptelas, hago fundaciones, digo no voluntariamente que tienen que pagar una cuota, pero si no la pagas no vas a las actividades extraescolares, y entonces se ha quedado un sistema que era bueno en su diseño y que se ha pervertido en su aplicación. Y entonces lo que hay que decir es, no, vamos a ver, si tenemos la escuela concertada, vamos a justificar dos cosas. Una, que cuando se da el concierto a una escuela, tiene que ser porque beneficie de alguna manera al sistema público. ¿Cómo puede funcionarlo? ¿Cómo puede beneficiarlo? Pues, por ejemplo, con su pluralidad educativa. Es decir, es que nosotros tenemos otros proyectos educativos que son buenos para el sistema. ¿Por qué? Porque la pluralidad en el sistema es interesante. Segundo, porque aportamos muchas cosas. Muchos de los conciertos de los colegios concertados aportan los edificios, que es una carga muy fuerte para el sistema educativo. O aportan otro sistema de ayudas que tienen. Esos son beneficios que tiene el sistema público, por lo tanto hay que dar los conciertos no a lo loco, sino aquellos que se justifique que tienen un beneficio para el sistema educativo. Y eso se puede hacer, y en general se está haciendo, pero en compensación el Estado debe decir si una plaza en un colegio de gestión pública son 6.000 euros, en un colegio de gestión concertada son 6.000 euros. Pero de aquí no te voy a permitir que pases nada. De ahí no te pasas ni un milímetro. Otro problema, las competencias curriculares entre el Estado y las comunidades autónomas. En este momento ya saben ustedes que hay un reparto en los currículos, que es en las comunidades que tienen lengua propia deciden el 45%, en las que no tienen lengua propia el 35%. Y el resto son competencias del Estado. Pero el Estado no ha ejercido unas competencias especialmente importantes. El Estado tiene la exclusiva en la formación del profesorado. Eso es exclusiva estatal. ¿La ha ejercido? No. Lo último,
La participación en los colegios, en la estructura del colegio. ¿Debe ser una gestión democrática o debe ser una gestión profesionalizada? Pues ese es otro punto de enfrentamiento realmente muy fuerte. ¿Se va a discutir en el proyecto educativo? Espero que sí. Si no se resuelven estos temas, el último es, en una escuela laica, ¿qué función debe tener la religión? Que es el otro punto de discordia. Si no se resuelven estos problemas, no se va a adelantar nada más que un pacto de mínimos que no va a servir realmente para nada. Y luego, para terminar, una cosa que yo ya me he hartado de repetirse a todos los ministros. La escuela no se cambia con una ley. La escuela se cambia cuando se cambia lo que sucede dentro de las aulas. Y para eso hay que acercarse a las aulas. Y hay que acercarse a los que están alrededor de las aulas. En primer lugar, el alumno. Tengan ustedes en cuenta que cuando estudiamos el efecto escuela, es decir, aquel porcentaje del éxito del fracaso escolar que podemos atribuir exclusivamente a la escuela, no pasa del 35%. El resto viene de lo que nos trae el alumno y del entorno en que está el alumno. Y, por lo tanto, cuando yo repito tantas veces que para educar a un niño hace falta la tribu entera, es que necesitamos colaborar todos y por eso hay que llamar a toda la sociedad a su responsabilidad educativa, cosa que en este momento no siente con claridad. Yo soy optimista, yo lo he dicho por activa y por pasiva. Podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, vamos a poner Finlandia, no los que están ahora en PISA, que cuidado con PISA, porque PISA, que lleva una empresa privada, Pearson, PISA está produciendo una especie de conmoción en todos los estados, que lo único que quieren es salir bien en PISA. Les da igual la educación, salir bien en PISA. Y con eso, fantástico. Bueno, aparte de las evaluaciones de PISA, claro que hay que evaluar las cosas, claro que hay que evaluar el proceso de aprendizaje. Podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento en 5 años, con el 5% del PIB, no con menos, y cumpliendo una serie de objetivos que los tenemos muy claritos y que sabemos cómo hacerlo. ¿Vamos a conseguir tenerlo? Creo que no. Hemos desperdiciado ya 1 año y medio, porque ya el pacto educativo no se va a hacer el fin de año, se va después a hacer una ley, mientras tanto habrá cambio de gobierno, eso entonces significa que habrá una reformulación de la ley y nos podemos pasar ya 3 legislaturas en un estado de precariedad educativa. Y 3 legislaturas, 12 años, es la edad educativa de los alumnos, de manera que va a haber alumnos que van a entrar y salir de todo un sistema obligatorio en un sistema de precariedad educativa que no se merece. Y, por lo tanto, creo que la sociedad, sí es verdad que debemos apretar más a los políticos, pero sabiendo exactamente que podemos tener un sistema educativo muy bueno y que no le tenemos porque le tenemos mediocre. Y nada más. Va a tener la palabra Miguel Ángel Sancho Argallo, que es doctor en Derecho, muy conocido por los que están en esta sala, ha sido presidente del Grupo Educativo Fomento, que entre otros centros son todos los centros de Fomento, el Centro Universitario Villanueva, la editorial ESIC. Desde el 2004 inició un proyecto muy importante en el que yo tuve el honor de poder participar con él, que es la Fundación Europea Sociedad y Educación, que fundamentalmente contribuye a la mejora de la calidad de educación por medio del análisis crítico y la investigación educativa desde una perspectiva interdisciplinar. Miguel Ángel. Muchas gracias, Alfonso, y hemos participado en muchos temas de libertad de enseñanza y te he oído muchas veces y tú realmente, además de presidente, nos deberías de dar realmente una ponencia, porque siempre ha sido uno de tus temas claves. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Independiente, en la persona de su presidente y de su presidente honorario, su amable invitación, felicitar a Alfredo porque realmente has hecho un diseño fantástico y luego manifestar mi satisfacción de que haya sido invitado a esta mesa redonda, sobre todo por sus componentes, por Benigno, por José Antonio, de los que siempre uno tanto aprende y que tan brillante e interesante intervención han manifestado. Yo, en estos 10 minutos que tengo, para que luego haya por lo menos un cuarto de hora de debate y no nuestro coordinador y presentador no me llame la atención, quería centrarme fundamentalmente en 2 desafíos, 2 retos, que es el título de la sesión, y así también limito mi tiempo. ¿Qué retos, en mi opinión, nos plantea hoy ahora en estas circunstancias la libertad de enseñanza?
2, que se refieren a su alcance. La libertad de enseñanza abarca el derecho a la elección de centro. La libertad de enseñanza en estos momentos tiene que ver con el derecho al ideario, al proyecto propio y, por lo tanto, a la capacidad que tiene el centro educativo, unido a su derecho de creación, reconocido por la Constitución, desarrollar un proyecto de un ideario que sea respetado frente a lo que ya avanzaba Benigno, toda una serie de batería a veces de injerencias o de leyes. Entonces, centrándonos en estos dos puntos, voy a fundamentar mi argumentación en los aspectos de fondo de lo que es la educación y sobre todo los aspectos jurídicos de interpretación del artículo 27. Por un lado, ¿por qué es problemático esto? ¿Por qué es un desafío? Porque si ustedes van leyendo la prensa estos días, ven que aparecen ya programación, planificación frente a demanda social, elección. Ya es un binomio que ya vamos oyendo. Relectura del artículo 27, ya lo vamos viendo. Modificación del artículo 109 de la LOMCE. ¿Por qué? Porque se le ocurrió incluir la expresión que se tendrá en cuenta la demanda social y la posición y el derecho de los padres. Entonces, eso nos da ya una alerta de los desafíos que nos vamos a encontrar en estos próximos meses por esta situación de relectura del 27 planteada en esos términos. Y la otra cuestión, que por eso también me pareció un desafío interesante con derecho al ideario, las crecientes normativas y la propia vuelta a aparición de la educación para la ciudadanía, que siendo una iniciativa y un contenido interesante, a veces se ha empleado como vehículo para introducir una serie de cuestiones que vuelven otra vez a suscitar hasta qué punto se puede utilizar una normativa estatal para introducir algo que va en contra de la legítima libertad de quien crea el centro y, por supuesto, la de los padres que tienen el derecho a la educación. Pues planteados esos dos desafíos, ¿por qué me parece que nuestro artículo 27 nos da toda la argumentación y fundamentación jurídica para defender que es un derecho de elección de centro también la libertad de enseñanza? Bueno, sobre todo por dos razones. Una, la Constitución introdujo un artículo muy interesante que fue el artículo 10, número 1, en el que nos está diciendo que todos los tratados internacionales, 10.2, perdone, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Si uno repasa todos los tratados, el 26 de la Declaración de Derechos Humanos, el 13 del Pacto Económico, Sociales y Culturales, el 18 de los Pactos Civiles y Políticos, el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todo el derecho internacional, todos los tratados internacionales plantean una armonización entre el derecho social y el derecho a libertad. Es decir, la libertad, contenido esencial del derecho a la educación. Por lo tanto, si la Constitución dice expresamente que el 27 tiene que interpretarse a la luz de toda la doctrina internacional, es que está clarísimo. Y no solamente es así, sino que eso ha sido utilizado por el propio Tribunal Constitucional en su jurisprudencia para reiteradamente manifestar que forma parte esencial del contenido del derecho a la educación el ser un derecho a libertad y que contempla a su vez la libertad de elección de centros. Por ejemplo, en la propia sentencia del Tribunal Constitucional del 81 nos dice muy claramente que cuando afirma que el derecho de los padres, al citado artículo 27.3, a elegir la formación religiosa, moral y de sus hijos es distinto del derecho a la elección de centro que enuncia el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Dice, uno y otro, sin embargo, se encuentran estrechamente vinculados y así, dice el tribunal, es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. Es que es impepinable, ¿no? O sea, y en los otros también cuestiones, por ejemplo, ya en el 85 dijo una dimensión prestacional en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad del derecho cuyo contenido primario es de libertad. Es decir, y el propio Tribunal Constitucional, en otra de las sentencias, dice no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación en cuanto a derecho de libertad comprende la facultad de elegir centro docente, incluyendo prima facie la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Es decir, quien es competente para interpretar ese artículo, que muchas veces ha sido objeto en la doctrina de polémica, el 27, tanto el Tribunal Constitucional como todo el contexto internacional, claramente afirman lo que
el contenido de libertad es esencial al derecho y, por lo tanto, hay una armonización entre el derecho social y el derecho a libertad. Solo se puede educar en libertad. Y esto, que por así decirlo es toda la argumentación jurídica clara nuestra, de nuestro marco constitucional, se ve totalmente respaldado a poco que pensemos en lo que es la naturaleza de la propia educación. Es decir, educación y libertad, es que educación y libertad viene a ser exactamente lo mismo. Es decir, solo se puede educar en libertad, tanto en lo que es el propio hecho de educar como en el marco en el que se tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque si educar es desarrollar al hombre como persona, es lo que le humaniza, es lo que le hace capacidad a su proyecto personal y social de vida, pues ya me dirán ustedes, es que es absolutamente connatural a esa situación. O sea, tanto la idea de fondo de educación como la argumentación jurídica. Y luego, en estos 5 minutos que me quedan, además de argumentar sobre la línea de lo que hemos visto, de ese desafío del derecho, del alcance de la libertad de enseñanza como derecho de elección, me parece muy importante y clave en estos momentos subrayar todo lo que se refiere a el derecho de creación de centro. El derecho de creación de centro, reconocido expresamente también, formando parte del artículo 27 en uno de sus parágrafos, desde el primer momento del Constitucional, cuando fue debatido el tema del ideario, hasta qué punto el ideario tenía que ser consultado o no, objeto de aprobación administrativa, claramente estableció que formaba parte, el derecho de dirección formaba parte del derecho de creación. Si usted tiene derecho de creación, tiene derecho de dirección. Y el derecho de dirección comporta dotarlo de un proyecto, de un ideario. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación en la que debe prevalecer, dada la libertad de enseñanza y, por lo tanto, la libertad escolar, formando parte también de esa diversidad de proyectos, lo que los propios padres establecen cuando promueven centros, lo que la propia sociedad civil se dota a sí misma cuando organiza centros, y por lo tanto ha de ser preservado ese derecho al ideario, que podrá ser muchas veces argumentado y siendo ocasión de defensa frente a injerencias como defensa de derechos fundamentales, al formar parte exactamente del título 1 de la Constitución. Por lo tanto, esa es una línea también a futuro y de desafío que me parece muy importante y que, si fuese necesario, habría que saber ejercer en su caso. Se ha nombrado aquí también el tema de la autonomía, me parece muy relevante. Y que sepan ustedes, por ejemplo, que en el último indicador que tenemos a nivel general global de PISA, cuando en los cuestionarios han sido preguntados los directores sobre su capacidad de dirección de centros, nosotros en España estamos exclusivamente en un 57% de competencias dentro de las competencias de un centro que son asumidas por el propio centro educativo. El resto son competencias que afectan a la marcha del centro que le son ajenas. Es decir, estamos en el antepenúltimo lugar de toda la escala de PISA en cuanto a autonomía en general. Y me parece que es fundamental avanzar en esa línea porque es lo que nos va a dar diversidad de proyectos, lo que nos va a dar capacidad de enriquecer y, por supuesto, en el ámbito público, como se apuntaba también aquí, ¿no? Porque la educación al Estado le corresponde una gran responsabilidad, que no podemos simplemente pensar que la sociedad va a tener toda la capacidad de desarrollar los proyectos educativos en libertad con su desarrollo, y muchas veces el Estado como garante aparece al servicio de la propia sociedad y de la persona para garantizar exactamente el cumplimiento de esos derechos fundamentales y, por lo tanto, la propia capacidad de tener una educación de calidad, de referencia que le haga desarrollarse y, por lo tanto, en el propio ámbito público es fundamental también que se dé ese principio de autonomía, que sobre todo hay que centrarlo mucho en donde más tenemos problemas al analizar los diversos ámbitos de autonomía, que es en los recursos y sobre todo en el personal. La capacidad del director que tiene en estos momentos en el ámbito público de poder coordinar un equipo de personas, poder evaluarlo, poder elegirlo, poder de alguna manera seleccionarlo en torno a proyectos es prácticamente nula. Imagínense ustedes en cualquier organización de personas que quien está al frente tenga esa limitación tan grande. Es un tema complejo, es un tema difícil, hay que armonizarlo con todos los derechos de la función pública, su estabilidad y con el derecho a la libertad de cátedra, pero es un asunto que habrá que abordar. Y en estos 2 últimos minutos que me quedan dentro de los 10, quería hacer primero una síntesis de lo que me parece clave, que sería una formulación que armonizaría lo que hemos dicho hasta ahora,
que es formular el derecho a la educación como un derecho a la educación en libertad y que aparezca íntimamente unida e indisoluble lo que es el derecho social y el derecho de libertad, y que se plasmaría en 3 aspectos de alcance de la libertad. 1, la libertad del educando para elegir la educación que desea, como José Antonio, el sujeto del derecho a la educación, el alumno, y mientras tiene minoría de edad, los padres. En segundo lugar, la libertad al educar, al enseñar, la llamada libertad de cátedra ejercida en función siempre de la persona que se educa. Y en tercer lugar, la libertad de crear y dirigir centros educativos, la facultad que asigna el 27.6 de la Constitución y, por lo tanto, todo lo que es el derecho al propio ideario. Y, finalmente, me había atrevido a escribir una serie de conclusiones finales, puntos finales, por si pueden ayudar y facilitar la tarea del coordinador y sumarme a lo que se ha comentado aquí que se quiere aportar al final. Son telegráficas y muy breves. 1. La libertad como contenido esencial del derecho a la educación. El Estado debe ser garante de su ejercicio. 2. Ser garante del ejercicio le exige garantizar el derecho a la educación en un contexto social no siempre solidario y abierto a las necesidades de todos los ciudadanos. 3. El Estado debe respetar el derecho que existe a los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones religiosas y morales y, en consecuencia, no puede invadir con currículos ideologizados que pretenden imponer una determinada visión de la persona más allá de los principios constitucionales y los valores de nuestro ordenamiento. 5. De la misma manera, la libertad de creación de centros y, por tanto, de dirección y establecimiento de ideario y proyectos educativos dentro del respeto al orden público debe ser preservada. El Estado no puede imponer contenidos que contradigan los legítimos idearios y proyectos de centro. 6. La financiación de la educación ha de permitir el ejercicio de la libertad de elección dentro de los recursos disponibles. 7. Superar la planificación rígida que impone la prioridad de una determinada red educativa en aras de una malentendida equidad o igualdad. Y, finalmente, alertar sobre la invocación de la segregación, cosa que en el discurso de hoy día se oye continuamente, para plantear modelos únicos como señal de igualdad de oportunidades y equidad, porque al final eso margina la posición de la familia y del propio educando. Y nada más. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel. Me había pedido el director unas brevísimas palabras. Vamos muy mal de tiempo y van a durar nada, porque yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo. E incluso nos han dado ya las conclusiones de la mesa, lo que hemos planteado, porque son los temas fundamentales. Yo le doy toda razón a José Antonio Marina. Yo creo que la educación no le importa absolutamente a nadie, más que los que estamos en esta mesa y poco más. Y todo lo demás es absolutamente falaz. Miren, no le preocupa a nadie porque cuando uno tiene un hijo muy brillante, no le dice que sea maestro. No le dice que sea maestro. No le dice que sea, como brillantemente es José Antonio, catedrático de instituto. No se lo dice. Porque cuando la gente se gasta el dinero, y en España hay un nivel social muy alto, no nos engañemos, veámoslo con el mundo, la gente va encantada a un restaurante a que le cobren 50 euros, o a mí por un café en un bar aquí, 1,90, que me he quedado perplejo. Pero si le dices, gástate el dinero para educar, lo tiene complejo. Cogen las sociedades que son dominantes o que son importantes, tienen miles de defectos, pero vean sus virtudes. Si uno coge una clase media americana, sociedad con muchos defectos, pero con virtudes, sabrán que si tienen un hijo brillante o competente, se dejan la vida, no tienen vacaciones, porque ese hijo pueda estudiar. Y ese hijo, incluso durante el verano, sea la clase social que la que sea, estará trabajando para hacerlo. No, vamos a ser un poquito serios en este tema. Pero yo aquí soy profundamente ácrata, lo ha dicho Miguel Ángel en plan fino, cuando voy a hablar mucho de la libertad, porque yo lo voy a ser muy claro, no creo en el sistema. Y hay algo que me da pavor. Cuando los sistemas son inmovilistas, cuando hay inmovilismo en la sociedad, viene la revolución. Y por eso soy profundamente reformista. Hay dos tipos de gentes brillantes, las que saben coger los vientos y tomarlos muy bien, y hay gentes excepcionales, las que saben llegar a nuevos rumbos con los vientos en contra. Por ejemplo, Colón. Entonces, lo que yo creo que es importante en la vida es aquí hacernos un replanteamiento real. Marina ha dicho algo que era fundamental, lo decía también muy querido Ángel Herrera, y él decía literalmente, el astro rey de la educación es el niño. Lo ha dicho José Antonio, es una coincidencia plena. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa coincidimos perfectamente. Solo hay un punto, y es que el niño, en principio, salvo que se les prive de la patria potestad por razones muy justificadas, cuidado con estos temas de las privaciones de patria potestad, lo representan sus padres. A partir de ese momento vendrán los demás. Entonces,
en este orden y solo para excitarles y para que piensen. Yo no doy aquí soluciones, pero sí que creo mucho en la libertad, porque al final hay dos tipos de personas: los que creemos en el bien y por tanto creemos en la libertad, que es la única manera de poder alcanzar el bien, y aquellos otros que les gusta ser gregarios, seguir grandes líderes, crear figuras históricas. Es una manera de decisión. Yo, como creo mucho en las personas, porque creo que casi todas las personas son maravillosas, en mi caso, por mi condición de creyente, que nunca he aportado, porque creo que son el digno reflejo del Creador, todos ellos, pues creo en todas sus competencias, en todas sus capacidades, y por tanto me gusta que puedan participar. Yo les voy a dar algunos puntos que ya les ha dicho maravillosamente bien Miguel Ángel, pero que hay que comenzar. Libertad de elección. Esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo hace tiempo que me pregunto, ahora me lo planteaba un alcalde de un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, me planteaba que con un sistema que ha hecho la comunidad muy complejo, que quieren llevar escuelas a todos lados y maestros como la antigua usanza, como lo que se quitó hace 20 años, que dan a todos los niños clases y los juntan, mi pregunta es: ¿por qué un señor que ha nacido en un pueblecito de Madrid no puede elegir ir a un buen centro? Libertad de elección es uno de los puntos fundamentales. Un pequeño comentario. Sí, luego... Justo esto. Sí. Claro, lo que sin duda alguna. El problema está, y se lo digo para que se den cuenta de la complejidad del asunto, y esto cómo se lleva a la práctica. Por ejemplo, ¿hay también libertad de admisión del centro de los alumnos? Pues eso no es libertad. Un alumno de una escuela concertada puede seleccionar. Un director de una escuela concertada tiene libertad para elegir a los alumnos que va a entrar en esa escuela. No. Entonces, ¿cómo se hace? El otro camino era la zonificación. Si cogemos, yo en este momento, la fundación que yo dirijo, nos han entregado 4 colegios para gestionarlo. Uno es un colegio que puede ser estupendo, pero que tiene un 50% de alumnos inmigrantes. Y los padres de otras familias no quieren ese colegio. ¿Por qué? Porque no quieren estar en un colegio en que en principio hay un porcentaje de inmigrantes muy grandes. Entonces, ¿qué hacemos con este colegio? ¿Nos quedamos solo con el 50%? ¿Qué hacemos? Es decir, que los problemas tienen mucha complejidad en el momento de hacerlo, y que un colegio concertado no puede establecer absolutamente ningún criterio de selección del alumno, nada más que lo que esté en Barreviza. Y esto es un problema que da muchas complicaciones. Por eso son temas que yo saco para que pensemos todos. Gracias, José Antonio. El tema de la financiación. Hay un tema absolutamente tabú: el cheque educativo, el cheque escolar. El tema de la financiación va unido a otro tema tabú, que es el tema impositivo. Nunca en la historia de la humanidad se han vivido impuestos como los que existen ahora. Yo les recuerdo que las grandes revoluciones, las que ustedes conocen de la Edad Media, el levantamiento frente a los pechos, no superaban muchas veces el diezmo, y cuando se superaba el diezmo era ese tema. El famoso Robin Hood, que es un mito de la historia real, es eso. Estamos con sistemas impositivos, un español bastante modesto, superiores al 30-40%. El tema del cheque educativo, otro de los grandes temas de tabús que no se habla nunca del educativo. El tema del cheque educativo proporcional a los sistemas económicos y a las capacidades. Lo digo porque este nunca surge, nunca sale, y que haría seguramente más barata la posible educación. Y luego, por supuesto, el cheque no es, y lo digo porque siempre lo confunden, con el sistema de becas que tiene que seguir vigente a la capacidad de mérito o a las necesidades. La libertad de creación real y efectiva, la libertad de creación de centros públicos y centros privados, la libertad de creación por los distintos centros públicos, es decir, la libertad de un ayuntamiento de poder crear un colegio de una provincia, de una comunidad autónoma, es decir, la libertad real, y también en el ámbito privado. Y una que se ha dicho fundamental y que también les pido que piensen en ella: la libertad curricular. Algunos reivindicamos por fin la libertad curricular. ¿En qué consiste? En que el Estado, solo el Estado, se limite a hacer un sistema de reválida, no de selectividad, no equivoquemos, por el que unos contenidos mínimos esenciales que todo ciudadano que pertenece a una comunidad debe conocer y tener, se verifiquen que los ha tenido. Pero a partir de ahí, que cada centro, que cada medio utilice la educación que considere más oportuna, y pónganse esos centros a competir. Esto también es otro tema absolutamente tabú. Aquí acabaríamos con todo ese drama de que dice una comunidad autónoma que deja de decir otro. Por cierto, en algunos dramas hasta legítimo. Es legítimo que en un pueblo determinado la gente le quiera enseñar la historia de su pueblo, y no creo que haya que hacer risas de ello. Y ya acabo diciéndoles que esta libertad la amplío también al ámbito universitario. Es decir, ¿por qué no se da libertad a las universidades? ¿Por qué no se da también libertad para que puedan elegir, seleccionar?
este es un tema que está ahí. Y por último, solo un tema que no ha salido, pero que yo creo que está muy vinculado a la libertad, que es las obligaciones de escolarización. Saben que este tema se ha planteado en muchos de Estados Unidos y se ha podido ganar. Es decir, una cosa es la revalida obligatoria por curso y otra cómo escolarizo o no escolarizo al alumno. Y otro tema que no surge nunca, las edades y la educación. Aquí hacemos en un mito cuando hablamos de la educación europea. La educación española, como bien saben los expertos, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la alemana o con la suiza, con las épocas en que se seleccionan a los alumnos. Yo creo que tenemos un verdadero problema con poner en un mismo saco educativo hasta una misma edad muy elevada a todos los alumnos. Y es otro tema que es tabú. Yo he dicho todo esto para que surja el debate y muchas gracias. Ya, se ha dicho. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Yo haría dos peticiones. Perdón. Sí, un ámbito científico, académico, de conocimiento, de cualquier ámbito, avanza cuando avanza su terminología, su nomenclatura, cuando los especialistas se refieren con los mismos términos a las mismas cosas. Creo que un gran problema que tenemos en el ámbito, no sé cómo llamarlo, es que confundimos educación con enseñanza. Y pediría que en la terminología legislativa, académica, de las intervenciones, se separaran. Desde mi punto de vista, son dos conceptos inseparables, pero no sinónimos. Si hiciéramos el ejercicio de la documentación ingente que hay sobre educación y viéramos que en realidad se está refiriendo a enseñanza, cambiarían muchas cuestiones muy importantes. En relación con esto, un segundo ruego. Cuando se habla de libertad de enseñanza, casi siempre, como estamos en la situación en la que estamos, la capacidad de elegir centro hay que reivindicarla. Yo sueño con un mundo en el que eso se dé de suyo, se dé por sentado. Pero ¿es la única libertad que tenemos que reclamar? ¿O cabría la opción de asumir este mensaje? Educación obligatoria. Las familias, los niños, tienen derecho a una educación. Escolarización voluntaria. ¿Es lo mismo educación que escolarización? Ahí lo dejo. Yo creo que hay precisamos más. Nosotros cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de tres tipos de educación. Distinguimos entre educación formal, que es la que se da de una manera estructurada y institucionalizada, que sería lo que tú llamas escolarización, educación no formal, que tiene intención educativa, pero se hace de manera menos estructurada, que es a través de la familia, y educación informal, que es la que se hace por la presión de todo el ambiente. De manera que nosotros, todo. De manera que cuando estamos hablando de educación en un contexto como este, estamos hablando de educación formal, que efectivamente es el problema de educación. Es tan claro que el Estado puede asegurar el derecho a la educación sin no poner la obligatoriedad. La obligatoriedad ha sido una de las grandes conquistas de las sociedades contemporáneas. Te voy a poner dos casos que los que estamos en la vanguardia tenemos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las personas de etnia gitana? Es que el Estado no puede hacer así. El Estado no puede hacer así. No quieren escolarizar a sus hijos, por ejemplo. Otra cosa es el homeschooling, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el homeschooling, que claro que tiene un papel importante en muchas sociedades muy democráticas, después el Estado lo vigila mucho. Hombre, claro. Por eso no será escolarización, pero no es que el Estado se inhiba de controlar. Y el homeschooling funciona en primaria y no funciona en secundaria. Una pregunta brevísima, porque ya esta mañana llevo 2 jarros de agua fría. Vengo siguiendo al catedrático de bachillerato desde hace muchos años y siempre me llama la atención cómo usted, dentro de un currículum vitae ejemplar, quiere que sea designado así. Primer jarro de agua fría. Le he visto a usted enfadado y me ha gustado su enfado. Yo discretamente enfadado. Educativos, Sí, pero eso me lleva al jarro de agua fría de que si usted con su prestigio no consigue audiencia real en los ministros, ¿qué haremos otros que pretendemos también ciertas reformas? Y voy a la pregunta fundamental. El primer jarro de agua fría
me lo echó a mí el señor secretario de Estado, porque yo le entendí que aquello de la recuperación de la competencia educativa prácticamente era imposible. ¿Usted qué piensa? Porque desde luego me parece que es más fácil recuperar la competencia educativa que aplicar el 155. Y a mí me preocupan mis nietos o mis hijos dentro de 25 años, porque como eso no se recupere, dentro de 25 años habrá 4 o 5 procesos y quizás me quede corto. Gracias. No, mire, yo creo que hay un problema. Nosotros tenemos un vicio educativo porque hemos copiado el modelo francés, que era muy centralizador. Los ministros de Educación franceses alardeaban de que podían saber exactamente qué lección se estaba dando a determinada hora en todas las escuelas de Francia. No podemos decir eso y estar pidiendo autonomía. Claro. Ah, no, claro. Entonces, si pedimos autonomía, vamos a pedir autonomía. El problema de las comunidades autónomas es que no hay autonomía. Hay 17 centralizaciones educativas. El mundo la educación anglosajona, en cambio, es absolutamente autónoma, independiente. En el Reino Unido, hasta el año 89, no hubo un currículum nacional. Eso que decías tú. Y cuando se impuso con los movimientos en contra de la gente que estaba dentro de la educación. Nosotros tenemos mucho miedo a la pluralidad. ¿Por qué vamos a tener miedo a la pluralidad en 17 comunidades si lo están haciendo bien? Nos está sirviendo para una cosa. Cuando se habla de PISA, se suele hablar de la calificación del Estado. Estamos en el 21, el 22. Pero hay otra calificación por regiones. Y en la calificación por regiones hay algunas regiones españolas o comunidades autónomas que están a nivel de Finlandia. Navarra, La Rioja, Castilla y León. En algunas cosas, y otras lo han hecho muy bien en algunas cosas. Por ejemplo, el modelo de formación profesional del País Vasco es posiblemente el mejor que hay en el mundo en este momento. Y no lo hubiéramos hecho a nivel nacional. De manera que el que haya también transferencia de competencias para los que queremos realmente la autonomía no nos debe asustar. Pero es la invención de la historia. Ah, no. ¿Cómo? La invención de la historia. Bueno, eso es otra cosa. Claro, eso es lo que maman los eso es niños. otra cosa. No, eso es otra cosa. ¿Y eso no se puede? ¿Y eso quién depende? Vamos a ver, ¿de quién depende? ¿Perdón? ¿De quién depende? La legislación... Marcial lo ha dicho. ¿En qué estaba pensando la inspección educativa? Pues no se había enterado, pero por una razón muy sencilla. Porque durante mucho tiempo los gobiernos del Estado necesitaban contar con los votos de los nacionalistas y han mirado para otro lado. Así que ahora que no se vengan quejando. ¿Quién ha formado a los profesores? ¿Quién ha definido cuáles debían ser las competencias? Por ejemplo, en historia hay un 55% de competencias en los programas que lo hace el Estado. Bueno, ¿por qué no se ha cuidado eso? Claro, mira que las soluciones, hay soluciones y sabemos cómo hacerlas. Lo que pasa es que hay que tener menos pasteleo político a la hora de tratar la educación. Muchas gracias. Y es verdad, y perdone, me enfado mucho hablando de educación porque estoy un poquito quemado ya con esto de la educación, ¿sabe? Se nota. Porque lo sientes, ¿no? Es pasión, no pasión. Buenos días. Vamos a ver, a mí me da la sensación de que cada vez que se enfoca el tema del pacto escolar, la reforma de la educación, volvemos a reiniciar un debate demasiado abstracto, académico, etcétera. Yo pienso, que aquí he oído algunos que lo han dicho, que realmente la Constitución define perfectamente cuáles son las libertades que tienen que tutelarse. Pero si cabe alguna duda, para eso está el Tribunal Constitucional y hay jurisprudencia sobrada ya para saber cómo se debe entender. Por tanto, cada vez que hablamos del tema escolar, si tenemos que volver a discutir quién tiene competencias, si es compatible el Estado con quién tiene el derecho a educar, entramos otra vez en un discurso que realmente a mí me parece que desde el punto de vista constitucional, legal y con la jurisprudencia ya que hay abundante, no tiene mucho sentido discutir. Sí me parece interesante lo que decía Marina. Cuando se habla de educación, por motivos, yo pienso que a veces poco confesables, se encomienda todas estas reformas a unos estamentos que a veces distan bastante de la realidad escolar. Y naturalmente no nos sorprende que salen normas, por ejemplo, excesivamente intervencionistas, así hay que decirlo,
porque una cosa es regular los derechos, que evidentemente la Administración tiene que regularlos, debe regularlos, y otra cosa muy distinta y peligrosa es el intervencionismo. Y hablando de esto, yo creo que hay que abordar, o debiera abordar el pacto escolar, las cuestiones que ha pormenorizado muy bien Marina, que son temas concretos, vitales, y no ponerse en las musas, sino realmente en el teatro. Segunda cuestión, por ejemplo, en el campo universitario. Tenemos un ejemplo clarísimo que avala que tenemos una dispersión con las competencias tan enorme que nos encontramos realmente perdidos. Por ejemplo, en Madrid se está tramitando un proyecto del espacio universitario de Madrid. Bueno, perdonen ustedes, yo no he conocido en ese proyecto, espero que en la tramitación se vaya corrigiendo, más intervencionista. Con lo cual, parece que se ignora que la iniciativa privada es una aportación y una rica aportación al pluralismo que es conveniente y necesario. Pues no, señor, se le pone un corsé, se le cercena de tal manera que al final se desdibuja la libertad, por ejemplo, de una universidad privada. Sí a la regulación, no a la intervención que mata la libertad, el pluralismo necesario. Y por favor, no podemos reírnos. Hablar de libertad cuando, como dice Marina, se financia de forma distinta un proyecto y otro, no tiene ningún sentido. Automáticamente la libertad es meramente formal, pero no real. Cuando a un profesor se le prepara no realmente para enseñar lo que se requiere, sino simplemente se le da un barniz, los máster universitarios, pues realmente, ¿de qué estamos hablando? Me da la sensación, finalizo, que es más interesante no discutir ya de lo que debiera estar ya claro, dejar que los partidos no se enzarcen y hablar más escuchando a la escuela, a los profesores, a las familias, las pocas o muchas que tengan interés. Y cuando dicen, me escandaliza cuando se dice que las familias pasan del tema educativo, me escandaliza, porque realmente algo estamos haciendo mal desde las escuelas. Cuando no somos capaces de transmitir a los padres la responsabilidad que tienen y, por tanto, la preocupación que debe existir. Y estoy con Marina. Entonces, algo hemos hecho mal las escuelas, que no les hemos dado a los padres una importancia y un guión para que entiendan qué se juegan las familias y la sociedad como derivación. Perdone, no quería dar una conferencia, pero... Ahora me he frustrado. Me ha salido. ¿Alguna pregunta más? Sí, una más. Hola, buenos días. Yo una pregunta muy concreta, no sé quién me la quiere contestar. ¿Es el pacto educativo basado en principios y en la defensa de las libertades o en el consenso? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de la función del Estado es a qué tipo de Estado nos estamos hablando. Yo creo que debemos tener un poco más de confianza en la democracia. Es decir, ya sé que la democracia es un enfrentamiento de diálogos, pero si empezamos diciendo si hay consenso democrático, no hay libertad, estamos haciendo una especie de juicio negativo a la democracia. Yo creo que la democracia es uno de los procedimientos que tenemos precisamente para llegar a consensos libres y no a consensos absolutamente determinados desde arriba. Así que yo creo que su pregunta adolece de ese defecto, que no confía en que el consenso democrático puede estar ligado a la libertad. Me gustaría añadir... Si el consenso es un medio y un instrumento, utilizado correctamente las entidades públicas, privadas, el político, o al final el consenso se convierte en el fin y no en el instrumento. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Y por tanto, en ese poner cambiar la finalidad, tanto el bien, en definitiva, hagamos una cuestión que no satisface a todos, simplemente por satisfacer algunos intereses más de partido que el interés común de la sociedad. Ese es el pensamiento. Me gustaría añadir un pequeño detalle.
El consenso es un instrumento de trabajo, pero no se identifica con la democracia. Se pueden consensuar estupideces absolutas o ilegalidades absolutas, ¿no? Por tanto, creo que es un instrumento razonable al que hay que tender, pero no quita que el juicio final no puede basarse en que haya sido consensuado, sino en la objetividad de lo que se pacta. Y en línea con lo que dije al principio de mi intervención, a mí me da miedo cuando se identifica reforma educativa con pacto de los partidos políticos o de los poderes constituidos, las 17 comunidades autónomas con el Estado. Porque eso, queramos que no, es un reparto de poder. El secretario de Estado no mencionó la palabra libertad en su intervención nunca, por ejemplo. O sea, no la tiene en la cabeza, lo siento por él, con todo el respeto del mundo. Le preocupan otras cosas, es sistema estatista. Por tanto, a mí me gustaría que hubiese mucha más libertad, mucha más autonomía. El centralismo de Sevilla para un granaíno siempre será peor que el centralismo de Madrid. El centralismo cercano es el que es más dictatorial. Y eso es una realidad sociológica. No por descentralizar, por dar autonomía, se logra de verdad más eficacia. Me gustaría que la autonomía la tuviesen los centros y no las comunidades autónomas. Prefiero 8.000, 10.000, no sé cuántos centros hay en España autónomos, con el riesgo de que se equivoquen el 10% en lo que hacen, que no 17 comunidades autónomas definiendo cuál es la conciencia moral de sus pequeños ciudadanos, cada uno al arbitrio de quien mande en cada momento. Por tanto, prefiero la libertad al consenso y la autonomía al dirigismo político siempre. Yo simplemente añadiría un asunto a todos los temas que han salido de libertad, autonomía, que me parece vital, que es el tema de la rendición de cuentas, de la evaluación. Es decir, tú puedes establecer un sistema en el que garantices esa libertad de currículum o esa flexibilidad o dar competencias al centro cuando a la vez no haces la evaluación o la cuestión, es decir, cuando te das cuenta que es fundamental, ha salido también en la introducción de estas jornadas, que es vital la capacidad de diagnóstico, saber dónde estamos y tener un sentido de responsabilidad, o sea, combinar autonomía con rendición de cuentas y con un fuerte liderazgo educativo, que es lo que hace que los centros vayan hacia adelante, ¿no? Perdónenme que les cambie el registro, yo voy a hablar como madre. No conozco a ninguna madre ni a ningún padre a quien no interese la educación de sus hijos. Sí que constato en mí y en las personas que conozco una gran impotencia, un sentimiento de impotencia frente a un sistema que se nos antoja absolutamente inabordable. En el que nos da la sensación, a mí y a otros, de que se busca una especie de mayor rendimiento del alumno dentro de una sociedad que parece como hostil, en el que queremos que se integre nuestra personita y en el que no estamos tanto afrontando la formación de esa persona desde dentro. Y creo que ahí tiene mucho que ver, o por lo menos a mi modo de ver, el hecho de que se hayan cercenado la educación artística, creativa. Yo me gustaría aclarar. Sí, un segundo, José Antonio. Dos cosas importantes. Obviamente a los padres siempre les preocupa la educación de sus hijos. El problema de que estamos aquí planteando es hasta qué grado llega, en tu caso obvio, la preocupación por. Yo he traído un tema tan claro como es el tema del dinero y el gasto por la educación, pero no hay tal. Segundo, con los que. Es que el cambio de sistema. Vamos a ver, yo les voy a decir lo que pienso. Y creo que lo pienso, y además creo que es el gran problema de todos los gobiernos de centro-derecha. Se lo digo. Los gobiernos de centro-derecha se ven metidos en unas estructuras que al final, cuando están dentro de ellas y no salen, lo más que pueden hacer es o parar o ceder. Lo cual además acaban siendo reaccionarios, porque no son capaces de seguir con el camino. Lo ha dicho Benigno, yo creo, con una claridad transparente. Tenemos un modelo caduco. Es un modelo que nace fundamentalmente en su égida de la época napoleónica, que ha tenido sus momentos buenos, que tiene toda una formación de sus clases dirigentes administrativas en un periodo muy corto histórico, muy corto, y que tuvo su sentido o no lo ha tenido. Y aquí se ha dicho por José Antonio y también por Miguel Ángel, vayan ustedes cuáles son los grandes centros educativos, dónde están en el mundo, tanto sean escolares como sean universitarios, etcétera. ¿Dónde está la libertad de educación más aparejada? Si hay libertad de educación y si hay libertad curricular, habrá centros educativos
que estarán encantados de hacer bachilleratos artísticos, etcétera, porque el Estado se tiene que reservar lo mínimo para la revalida, lo mínimo, dejemos de inventar. Los conocimientos básicos en matemáticas, los conocimientos básicos en lengua, los conocimientos básicos en historia, que eso se lo tiene que saber todo el mundo, porque no puedes ser un analfabeto evidente, pero tú te encontrarás con un centro maravilloso a la que tus hijos llegarán a tener 17, 18 años, que a lo mejor les han educado en el arte más profundo. Y solo otro dato, aunque se escandalicen, pero nosotros solamente aparecemos en los rankings mundiales en el mundo del posgrado. ¿Y en qué posgrado? Vamos a decir la verdad, en el único posgrado que no ha estado dirigido y cercenado, el no oficial. Son centros que se han dedicado a hacer másters no reglados o no oficiales. Entonces, algunos lo que reivindicamos es esta libertad que yo creo que a todos los efectos es esencial. Y lo que yo le pido a la gente es que vaya cambiando. Un tema que es tabú y no habla a nadie. Cheque escolar, cheque educativo. Es tabú, yo no lo oigo en ningún programa. Entonces, algunos lo que pedimos es o empecemos a pensar distinto para fortalecer nuestra democracia y para fortalecer a las personas. José Antonio. Un asunto. Cuando se habla de la demanda social hacia la escuela, claro que muchos padres se ocupan de la escuela, pero me gustaría que comprendieras la cantidad de padres que empiezan a hacer críticas porque lo que les preocupa en este momento de la educación de sus hijos es su futuro laboral. Y dice, ¿qué van a dar de filosofía? ¿Qué van a dar? A ver, si tiene usted que elegir entre filosofía, educación artística y matemáticas, inglés e informática, ¿qué prefiere? Y una inmensa mayoría de los padres dice, bueno, vamos a esto, que es lo útil, y el otro ya lo aprenderán. De manera que, en lo de la demanda social, en este momento, la última reforma, por ejemplo, de Obama, fue clarísimamente hacia lo que estaba pidiendo el pueblo americano, las STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Y lo otro, bueno, no, lo otro ya veremos, lo otro es un adorno. Claro, mientras no hagamos una especie de educación primera para decir, ¿y eso para qué sirve? Los padres tienen un sentido muy utilitario de la educación de sus hijos en general. Y, por lo tanto, lo que piden a la escuela es déjenos ustedes de adornos y que vayan a lo que les va a resolver el problema educativo. Solo quería añadir una cosa. En este momento, el gran problema o oportunidad que tenemos es que el último estudio de Merrill Lynch y el Banco de América dice que ya en el año 14, que es el último que tenía estadísticas, el negocio de la educación en el mundo mueve 4,3 billones de dólares. De manera que es un negocio fabuloso y nosotros estamos siguiendo la evolución que están teniendo las grandes compañías para qué se hace con esto. IBM está haciendo programas educativos de gran nivel. Google va por todas. Microsoft invierte muchísimos miles de millones en educación. Pearson, desde el punto de vista educativo, vendió hace poco el Financial Times y The Economist su participación porque quiere dedicarse a educación. De manera que ahí tenemos un problema que en este momento tenemos la posibilidad o la probabilidad de que las directrices educativas no las decida nadie, ni los padres ni el Estado, que los decidan las grandes multinacionales de la educación, y eso puede ser un problema. Darles las gracias a todos, pedirles disculpas porque hemos empezado casi 40 minutos tardes, a los ponentes especialmente, y muchísimas gracias por estar ustedes aquí.